Bueno, hay dos provincias y ahora se suma una tercera provincia, que es la provincia de Mendoza, que va a empezar a cobrar aranceles a aquellos residentes extranjeros provisorios que se atiendan en hospitales públicos o en centros sanitarios públicos, lo cual es una medida que también tomó en su momento ya, por ejemplo, la provincia de Salta. Pero también ha tomado otras medidas que tienen que ver precisamente con recuperar parte de lo que brinda el servicio público al sector privado. Estamos ya en comunicación con Natalia Mantineo, periodista del diario Sol, a quien la saludamos desde Norte Grande Federal y Somos Uno. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Tamara Alegre y Miguel Alegre te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola Tamara, hola Miguel, ¿todo bien? Hola, muy buenas Un noches. gusto, Natalia. Bueno, coméntenos un poco esta decisión que tomó el gobierno de la provincia de Mendoza de cobrar aranceles a pacientes extranjeros que se atiendan en lugares públicos. Exacto, esta medida rige desde este jueves y la verdad que ha generado voces a favor, ¿no? Por parte de los mendocinos, porque la verdad que era algo que se venía reclamando que los extranjeros pagaran a la hora de hacerse atender o a la hora de ir a estudiar y demás, en universidades o establecimientos públicos, ¿no? Entonces, bueno, desde que asumió el ministro. Sí, desde que asumió el ministro de Salud, junto con el gobernador Cornejo, se dispuso una serie de medidas a modificar en lo que tiene que ver con el sistema de salud y hoy entra en vigencia esta resolución, esta medida, en donde desde ahora en más, entonces cada extranjero que llegue a Mendoza y que se haga atender en un efector público, como vos decías, Miguel, ya sea un hospital público o un centro de salud público, deberá pagar. Esto en realidad es así. Si una persona viene, se hace atender en el hospital público y tiene obra social o prepaga, esa persona extranjera va a pagar lo que cueste su internación o la permanencia dentro del hospital o el estudio que se realizó en el hospital. En el momento que la persona se da de alta o que se le retira o que en realidad ya deja de estar en el hospital, paga este servicio. Y después el gobierno lo que le va a dar es una factura para que esta persona, cuando vuelva a su país, pueda presentarla a su obra social, a su prepago o a quien sea, o sea, a quien corresponda, mejor dicho, y de esta forma le den ese reintegro. Así va a funcionar esto y va a funcionar no solamente con los extranjeros, sino que también permite que los mendocinos que tienen o que tengan prepagas u obras sociales puedan también comenzar a hacer uso de los efectores públicos pagando. O Está sea, bien. no el mendocino, sino las prepagas. Así va a Claro, ser. claro, exactamente. Natalia, y aquellos que no, extranjeros de tránsito, en tránsito con residencia provisoria, Ujú. que no tengan obra social, ¿cuáles son los valores? De acuerdo a la gravedad de la tensión, seguramente, ¿cómo se va a definir eso? ¿O cómo se define? Claro, los que no, acá la medida está dispuesta para los que tienen obra social. Ah, Los que no solamente. tienen obra social, Sí. tal como los mendocinos que no tienen obra social, no pagan porque son efectores públicos en Ah, realidad. perfecto. Pero el problema es con los que vienen y hacen uso de las instalaciones de los edificios públicos, de los hospitales públicos, teniendo una obra social. En los últimos años lo que se observaba mucho es que venían muchos pacientes, por ejemplo, en lo que era zona de montaña, sobre todo por la cercanía que tenemos con Chile, hablaban de que muchos pacientes venían a tener a sus hijos a los hospitales públicos. Entonces, bueno, o hacerse hombres que venían a hacerse vasectomías a los hospitales públicos. Entonces, eso también es como una forma de regular esta situación que se venía dando y en donde, bueno, la idea es frenarlo, pero también a diferencia de lo que es Salta, en Mendoza, estos extranjeros de los que se habla, estamos hablando de 3.000 personas al año. O sea que implica entre un 3%, un 5% como mucho anual. No son muchos los que vienen a realizarse distintas intervenciones o atención. Sin embargo, bueno, la idea es, por parte del Estado, recaudar y poder lograrlo a través de un nomenclador propio. Para esto, entonces, han ajustado un nomenclador con tarifas propias que, si bien son más accesibles que lo que uno paga en el sector privado, no deja de ser un número importante. Por ejemplo, si viene un extranjero a hacerse atender a una guardia de cualquier hospital público, digo un extranjero, pero también digo un mendocino, Sí, sí, ¿sí? sí, sí. Bueno, el costo es de 13.000 pesos.
siempre y cuando esa persona cuente con obra social. Ahora, si la persona no cuenta con obra social, la atención es gratuita, porque se supone que los efectores públicos están para las personas que no cuentan con obra social. Lo que se abre ahora el juego es para que aquellos que tenemos obra social podamos también hacer uso de estos efectores públicos, en donde hay médicos de renombre también, y bueno, uno pueda ir y elegir o tomar determinados turnos y demás y pagar con su obra social. Los valores son obviamente mucho más ínfimos que lo que uno paga en una clínica privada, pero bueno, la idea es ir ajustándose de acuerdo a lo que pasa en el país también y de acuerdo a la demanda que se van teniendo en los servicios. Exactamente. Vos sabés, Natalia, que acá ocurrió una cuestión importante que cambió un poco el paradigma también. En época de pandemia, durante el COVID, era impresionante la gente que se iba a los lugares públicos, a los hospitales públicos, centros de salud públicos, porque recordemos, por ejemplo, aquí en la provincia del Chaco, por ejemplo, estaban los sanatorios cerrados, literalmente. No atendían a la gente y lo único que atendían eran los hospitales, habían centros inclusive o lugares especialmente acondicionados para las personas con COVID. Y desde ese momento es impresionante cómo creció el número de personas, inclusive con obras sociales, que se van a los centros de atención pública. Así que en ese sentido seguramente, capaz en Mendoza ocurrió lo mismo también en los últimos años. Lo que pasa es que acá en Mendoza, por ejemplo, Sí. si uno ya tiene prepaga o obra social, no puede acceder al sistema público. No te lo permite. Vos cuando Ah, ingresás a directamente. algún lugar de algún sector público Sí, y ingresan tus datos, salta que vos tenés una obra social o una prepaga y no te atienden directamente, no podés acceder porque vos ya tenés un lugar donde atenderte y claro. si uno se atiende ahí, se atendía ahí, le quitaba la posibilidad a aquella persona que no tenía una prepaga o una obra social. Ahora lo que se va a permitir es que esa persona pueda asistir al centro de salud o al hospital público, pero pagando. Es decir, no va a pagar uno, sino que se lo van a descontar directamente esa atención, esa intervención, la atención, una guardia, lo que sea, se lo van a descontar directamente a la prepaga de uno. Eh, Entonces, Nat- bueno, de esa sí, manera van a permitir que mendocinos extranjeros vayan, pero pagando. está bien. Natalia, ¿cómo está el sistema de salud privado allí en Mendoza? Mal. Está muy mal el sistema Sí. de salud privado desde septiembre del año pasado. En realidad, los médicos están atravesando una situación crítica, compleja. De hecho, fuimos nosotros los primeros también o los médicos privados, los que incorporaron el pago de un coseguro, Ujú. ¿sí? Este pago del coseguro era, uno pagaba o sea, ellos en realidad lo que manifestaban es que las obras sociales o las prepagas les pagan con 3, 4 meses de distancia respecto a lo que él me atendía hoy a mí, por ejemplo, y esta consulta ellos recién la percibían dentro de 3 o 4 meses. O sea que era muchísima la distancia y sobre todo con el tema inflacionario, tremendo. Pidieron aumentar el valor que ellos recibían por cada consulta y las prepagas y obras sociales entendieron que tenían que llegar a una negociación que nunca existió o que nunca avanzó, nunca se llegó a un acuerdo. Entonces, de esta forma, ellos empezaron a cobrar un coseguro. ¿Qué significa un coseguro? Si yo voy a atenderme a cualquier clínica privada, la consulta sale, hoy la consulta particular, alguien que no tiene obra social, la consulta particular cuesta 20.000 pesos. ¿Sí? Hoy, a partir de Sí, sí. hoy, la consulta particular cuesta 20.000 pesos en cualquier clínica privada. Si yo voy con mi obra social, la consulta cuesta 20.000, pero por ejemplo, mi obra social le paga al médico 15.000 por cada consulta médica. Entonces yo como paciente tengo que pagar 5.000 pesos de coseguro. Está ¿Se bien, vos. entiende? Sí, sí, se entiende perfecto, porque aquí hace Bueno, años que se cobra entonces, eso, Natalia. Acá se le dice el plus. Se le dice a ese claro. pago que se le hace por, además de la obra social que recibe el médico, se le paga un plus, que es el coseguro que vos estabas Mm. allí haciendo mención. Eso Pero ha esto de generado hace años que está acá en Eso ha Chaco. generado muy bien. Ah, mira, bueno, no, acá en septiembre ya empezó con todo Mirá esto y vos. este coseguro se va modificando todos los meses, pero ya no. Antes era como una negociación con las obras sociales, con la prepaga, pero ahora es de acuerdo a la inflación. El último aumento fue este mes 5%. Entonces, lo que ha pasado, lo que generó esta situación en los que tenemos prepagas y obra social, es que en realidad las personas dejaron de ir a los consultorios o hacerse atender porque no, porque decían,
entre que pago una obra social o una prepaga, que ya es un costo Sí, sí. importante, encima tengo que pagar un coseguro Ujú. para poder ser atendido. Lo que hicieron mucho fue, sobre todo este invierno, bueno, se hacían atender en las guardias de las clínicas privadas en donde no se abona ese coseguro. Ah, mira Ellos vos. no te dan un certificado si vos necesitas, por ejemplo, presentar para un trabajo, Sí, sí. no logras el certificado de atención, pero por lo menos ahí las personas no tienen que pagar ese coseguro. Entonces, este invierno las guardias estuvieron muy saturadas porque se observó eso, la gente dejó de ir a las clínicas, a los consultorios y empezó a ir a las guardias para hacerse atender por cualquier problema respiratorio y demás. Y también se observó que bajó la demanda un 30% en los consultorios privados. Mira vos, mira vos. Y acá también, bueno, acá también el tema del plus, como te decía. Y acá hay una cuestión, Mm, las obras sociales pregonan que los pacientes denuncien a los médicos que cobran ese plus, pero lo que pasa es que los pacientes van a su médico de cabecera, el médico de confianza, es muy difícil que vaya y lo denuncie ante la obra social, porque claro. bueno, por todo lo Acá que no, significa, por la no, confianza no con un piden que médico. denuncien. Ujú. Claro, acá no piden que denuncien. Sin embargo, las prepagas, cuando empezó todo esto, instaban a los pacientes Sí, a pedir la factura. claro, Entonces, uno a pedir las facturas por esos 5.000 pesos, 4.000 pesos, de acuerdo a lo que cada obra social pagaba, es la diferencia que vos tenés. Entonces, cuando uno empezaba a pedir las facturas, el médico lo que ha hecho es negarse a dar la factura, porque después, cuando vos vas a la obra social a que te reintegren esos 5.000, que en realidad sí, no te dan el 100, te dan un sí, porcentaje, sí. eso que a vos te dan como reintegro se lo descuentan después al médico, Ah, algunas mira vos, prepagas. mira vos, mira vos. No, no, acá también, acá los médicos Entonces, bueno, no dan factura, pero por esa cuestión de que por allí son sacados de la obra social, digamos, se los denuncian y bueno, son sacados de la lista de prestadores. Sí, Tamara. No, aparte de la obra social, también acá nosotros tenemos, ya varía en ese costo, casi 20.000 pesos con obra social, las ujú, consultas médicas Sí, en el sí, sector privado. sí, sí, sí. acá. Es así, Ujú. es No, así. acá es 20.000 sin obra social. Pero bueno, después también lo que hicieron las prepagas al principio fue, como fue un tiro de afloje importante con los médicos, fue aquellos médicos que empezaron a cobrar ese coseguro, directamente los pusieron en un listado y los sacaban de las prestaciones. Claro, Es decir, no sé, una obra social determinada directamente no contaba con el servicio de ese médico. Y los muchos médicos necesitando el trabajo dejaron de percibir el coseguro y bueno, y accedían. Pero hoy ya la mayoría pide el coseguro y bueno, y así es como están en un tire y afloje, pero bueno, ya te digo, la demanda bajó un 30% en la parte privada. exactamente. Bueno, Y Natalia, esto repercute también en las farmacias porque obviamente, obviamente no van al obviamente, médico, no compran remedios, bueno, es como toda una cadena que claro, está complicada, la parte claro, privada está complicada y bueno, y lo público, que es lo que les contaba, ¿no? está bien. Estamos viendo, hoy se puso en marcha, veremos cómo continúa esto, veremos si se colapsa el sistema público con la presencia de la posibilidad de que los que tengamos obra social podamos ir, Sí, sí. o no, no lo sé, pero hay que ver ahora y analizar bien la situación. Exactamente. Natalia, muchísimas gracias por esta comunicación con Norte No, Grande y Somos Uno. Saludo grande y bueno, un saludo a toda la gente de Mendoza. así será. Muchas Muchas gracias, que estén gracias. bien, buenas noches. Gracias, gracias. Hasta Igualmente. luego. Natalia Montineo, periodista de Diario El Sol, hablando acerca de esta decisión que toma el gobierno de la provincia de Mendoza de cobrar un arancel a aquellas personas que se hacen atender en lugares públicos, en hospitales públicos, que tengan obra social. Aclaramos, aquellos que tengan obra social tendrán que pagar entonces por atención en los hospitales o centros de salud público allí en la provincia de Mendoza.